Hola chicos, soy Yulisa Zúñiga, estudiante de medicina de quinto año de Univalle Subsede La Paz. Hoy les voy a hablar sobre la rinosinusitis. ¿Sabías que la rinosinusitis se la define como la inflamación sintomática de los senos paranasales y cavidad nasal? Esta se va a caracterizar por bloqueo, obstrucción o congestión nasal, sumado a una rinorrea, lo que conocemos como secreción nasal, que puede drenar por la parte anterior o posterior de la nariz. La nariz va a cumplir distintas funciones. Una de ellas es la respiración. Sirve para el paso de aire. Es la primera fase donde el aire que está en el exterior ingresa a nuestro cuerpo y la vamos a considerar como un guardián. También cumple la función de humidificación. El aire que ingresa normalmente está seco. En lugares fríos es importante la humidificación. Entonces, el aire que ingresa se va humidificando con la mucosa mediante el epitelio que reviste la nariz. Otra de las funciones es que entibia el aire inspirado. Una vez que el aire ingresa, este se entibia. Aumenta la temperatura y actúa lo suficiente para que llegue a 33 grados centígrados a nivel de la orofaringe. Otra de las funciones es de filtración. La nariz va a filtrar partículas en el epitelio respiratorio. Este epitelio ciliado respiratorio bate y hace que las partículas que ingresen se queden en el moco de la nariz. Las partículas van batiendo hacia atrás y luego se degluten, entonces filtramos el aire que inspiramos. Otra de las funciones también es la olfacción. La mucosa respiratoria, que está en la parte superior, tanto como en la pared lateral o septo nasal, es una mucosa pituitaria, que sirve en la olfacción y percibimos olores mediante terminaciones nerviosas del bulbo, que tenemos encima de la lámina cribosa. Atraviesa estas cribas y van disminuyendo los filetes nerviosos para que se pueda captar las partículas odoríferas. Y la última función que cumple la nariz es que esta nos va a ayudar en la resonancia de la voz. Entrando a la clasificación, nosotros a la rinosinusitis la vamos a clasificar según su duración. Estas pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Agudas. Los síntomas van a ser menores de 12 semanas de evolución y estas van a desaparecer de forma completa. Puede ser de origen vírico o un resfriado común. Son síntomas típicos de rinosinusitis. Estas son muy frecuentes. En los adultos se va a dar de 2 a 5 episodios al año de resfrío común y en los niños de 7 a 10 episodios al año. El 0,5 al 2% de las rinosinusitis víricas se van a sobreinfectar. Las causas de la rinosinusitis vírica se van a dar por más de 200 virus distintos. Entre ellos, el más frecuente son los rinovirus, que se va a dar en un 25-80%.
seguido de los coronavirus que se dan en un 10 a 20%, el virus de la influenza, gripe, de 10 a 15% y el adenovirus en un 5%. En un 20 a 30% de los casos no se llega a detectar ninguno de estos virus, y la proporción puede variar según la época del año. También puede ser de origen bacteriano. Cuando los síntomas se empeoran a los 5 días o persisten más allá de los 10 días, se habla de una rinosinusitis bacteriana. Se trata de una sobreinfección bacteriana de una mucosa afectada por una infección vírica aguda o resfriado común. Según el Consenso Europeo sobre la Rinosinusitis y Pólipos Nasales, EPOS 2012, las especies bacterianas que se aíslan con mayor frecuencia son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. En un porcentaje menor, también se aíslan otras especies de Streptococcus anaerobios, Staphylococcus aureus. Los factores de riesgo. El principal factor de riesgo para desarrollar una rinosinusitis bacteriana aguda es una alteración del transporte de la mucosidad, transporte mucociliar, sobre el epitelio nasal. Este epitelio presenta unas vellosidades, los cilios, que son las estructuras encargadas de transportar el moco. En una infección vírica se puede destruir y facilitar la sobreinfección bacteriana, pero una anormalidad en las fosas nasales también puede alterar la dirección del transporte ciliar y acumular la mucosidad. Cualquier cambio que esté relacionado con la función ciliar conlleva a cambios en el transporte de moco y se acumula en los senos paranasales. Las rinosinusitis crónicas. Los síntomas van a ser mayor a 12 semanas de evolución, no desaparecen y estas pueden empeorar de forma transitoria. Las crónicas se van a dividir en rinosinusitis crónica sin pólipos y con pólipos. ¿Qué son los pólipos? Los pólipos nasales van a ser pequeñas masas que se van a formar en el revestimiento de los senos paranasales. Estas son debidas a un proceso inflamatorio de la mucosa, aunque su causa es desconocida. Las inflamaciones a repetición de la mucosa nasal, debidas, por ejemplo, a una rinitis o sinusitis, alteraciones anatómicas de las fosas nasales o de los senos paranasales, pueden ser factores que favorecen la aparición de estos pólipos nasales. Los factores de riesgo en las rinosinusitis crónicas van a estar dadas por una alteración del transporte mucociliar de forma crónica. Esta se caracteriza por tos, rinitis, sinusitis crónica, debida a la función anormal de los cilios de las vías respiratorias. Se van a manifestar en enfermedades como la discinesia ciliar primaria o el síndrome de Cartager. También se va a dar por alteraciones en las características del moco, como ocurre en la fibrosis quística. En esta enfermedad se produce un moco más viscoso que es difícil de transportar. También se dice que va a estar dada por el asma. Es muy relacionada con la rinitis crónica. De hecho, el tratamiento de la rinosinusitis suele mejorar con el control del asma. También puede estar dada por una sensibilidad a los inflamatorios no esteroideos. Este es un trastorno del metabolismo de estos medicamentos que puede desencadenar una inflamación crónica de la vía aérea baja y alta, como los senos paranasales.
También puede estar dada por una rinitis alérgica u otra atopía que afecta los senos paranasales. La rinitis alérgica ocasiona edema en la mucosa nasal, que puede bloquear en parte el orificio de drenaje de los senos paranasales. También se va a dar por factores ambientales, como una exposición regular a contaminantes como el humo del tabaco, por ejemplo. En el embarazo, se dice que un 20% de las embarazadas van a presentar síntomas de congestión nasal durante el embarazo. Se desconoce el motivo por el que se produce. O también se va a dar por variaciones anatómicas como desviación septal, alteración de la apófisis unciforme o concha bulosa. La rinosinusitis crónica y la rinosinusitis aguda van a tener signos y síntomas similares, pero la rinosinusitis aguda es una infección temporal, no nos olvidemos de eso. Es una infección temporal de senos paranasales que suele asociarse con un resfriado. Los signos y síntomas de la rinosinusitis crónica van a ser más prolongados y recurrentes, que van a causar más fatiga en el paciente. La fiebre no va a ser un signo frecuente de la rinosinusitis crónica, pero sí se puede presentar en casos de reagudizaciones. En cuanto al tratamiento, el objetivo del tratamiento de la rinosinusitis es reducir la inflamación nasosinusal, eliminar la causa que lo provoca, reducir el número de las reagudizaciones y mantener las fosas nasales permeables. El tratamiento inicial va a depender de la gravedad de la enfermedad. Si es leve, empezamos con tratamiento sintomático, dándole al paciente descongestionantes mediante soluciones salinas o analgésicos. En caso de ser una rinosinusitis moderada, se administran corticoides tópicos y si es grave, antibióticos, corticoides tópicos y orales. En cuanto al tratamiento no farmacológico, se hace lo que es la irrigación nasal con suero salino fisiológico y solución salina hipertónica. Esto se da para aliviar los síntomas al arrastrar la mucosidad retenida tanto en una rinosinusitis aguda como crónica. ¿Cómo nosotros podemos preparar una solución para hacer los lavados nasales? Vamos a necesitar 200 ml de agua hervida tibia, una cucharilla de sal, media cucharilla de bicarbonato de sodio y comprarnos una jeringa de 20 a 25 ml. Tratamiento farmacológico. Podemos usar corticosteroides nasales. Se trata de aerosoles de uso nasal con efecto antiinflamatorio. Estos van a tener muy baja absorción en sangre, por lo que se realizan su efecto únicamente en la nariz. Algunos ejemplos son la fluticasona, triamcinolona, budesonida, mometasona y dipropionato de beclometasona. También podemos administrar los corticosteroides orales. Estos medicamentos se utilizan para aliviar la inflamación de la rinosinusitis grave, sobre todo si estas también van a tener pólipos. Los corticosteroides orales pueden provocar efectos secundarios graves cuando se van a utilizar por periodos prolongados, por lo que se utilizan solo para tratar síntomas graves. Podríamos también hacer el tratamiento de desensibilización a la aspirina. En el caso de producirse reacciones que provocan rinosinusitis, bajo supervisión médica,
Se reciben dosis de aspirina gradualmente mayores para aumentar la tolerancia. Podríamos administrar antibióticos. A veces es necesario usar antibióticos para la rinosinusitis, sobre todo en una rinosinusitis aguda de causa bacteriana. Los descongestionantes nasales en el tratamiento de la rinosinusitis aguda se pueden usar por periodos cortos de tiempo para disminuir la congestión nasal y conseguir un mejor grado de ventilación y de drenaje de los senos. No está demostrado que sean eficaces en la rinosinusitis crónica. Podríamos hacer la inmunoterapia si las alergias empeoran la rinosinusitis. Las vacunas antialérgicas inyectables o sublinguales, la inmunoterapia, ayudan a reducir la reacción del cuerpo a alérgenos específicos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la cirugía nasosinusal está indicada para aquellos pacientes con rinosinusitis crónica que no consiguen un buen control de los síntomas. Actualmente, la cirugía se realiza con anestesia general y casi siempre por vía endoscópica, es decir, a través de un endoscopio con cámara y luz en la punta que permite trabajar dentro de la nariz sin tener que realizar incisiones externas. Antes de la cirugía es imprescindible realizar una tomografía para detectar si existe una anatomía diferente, como una variante anatómica. La cirugía es personalizada en cada caso y se ajusta a la extensión de la enfermedad. Se abren los senos que están obstruidos por moco o pólipos, y si existen pólipos nasales se reseca. Después de la cirugía se tapona la nariz durante 48 horas siguientes para prevenir el riesgo de sangrados. Bueno, a continuación les voy a dar un top 7 de la rinosinusitis. 1. La rinosinusitis es la enfermedad más frecuente de los senos paranasales. 2. Recuerda, secreción nasal, obstrucción y congestión nasal, siempre pensar en una rinosinusitis. 3. Se clasifican según la duración de los síntomas, menor a 12 semanas, agudas, y mayor a 12 semanas, crónicas. 4. El principal factor de riesgo para desarrollar una rinosinusitis bacteriana aguda es la alteración del transporte de la mucosidad. 5. La rinosinusitis aguda es una infección temporal de los senos paranasales, que suele asociarse con un resfriado. Los signos y síntomas de la rinosinusitis crónica son más prolongados y recurrentes, que suelen causar más fatiga. 6. La fiebre no es un signo frecuente de la rinosinusitis crónica, pero sí se puede presentar en casos de reagudizaciones. 7. Recuerda que los lavados nasales son excelentes tanto en la rinosinusitis aguda como crónica. Gracias.